nuevamente a Campus Odontológico Podcast. Hola Gaby. Hola amiga, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos están viendo o nos están escuchando. Bueno, queremos primero agradecerles por todo el apoyo. Poco a poco vamos creciendo en este proyecto, tenemos muchos planes, muchas ilusiones y estamos compartiendo con ustedes más contenido, estamos creando más cursos, estamos trabajando bien duro, ¿verdad, amiga? Porque sí, estamos planeando muchas cosas finas para todos ustedes y les agradecemos a todos pues el apoyo que nos han brindado. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar ¿sobre qué vamos a hablar, amiga? Podemos hablar sobre la diabetes, sobre el manejo odontológico de los pacientes diabéticos. Recuerden que continuamente estamos haciendo encuestas para ver cuál es su tema favorito o cuál tema les gustaría que desarrolláramos acá en estos podcasts. Y el tema ganador más reciente fue el manejo odontológico de los pacientes diabéticos. Entonces, bueno, nada, ¿cuáles son esos tips o esos puntos que vamos a tocar hoy? Ok, hoy vamos a hablar brevemente, definimos la diabetes, los tipos de diabetes, cómo se llega al diagnóstico de diabetes, los medicamentos más comunes, los nombres así que más nos suenan. Y lo que más nos interesa son esas recomendaciones para el manejo de pacientes con diabetes en el consultorio odontológico y específicamente para procedimientos de cirugía bucal. También vamos a hablar un poquito sobre emergencias con pacientes diabéticos al final del podcast. Entonces, vamos a empezar definiendo diabetes. Eso, mira, entonces para definir diabetes, pues la diabetes mellitus o mellitus es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por una hiperglicemia crónica. Puede ser por un defecto en la secreción de la insulina, por un defecto en la acción de la insulina o por ambas circunstancias. Según una publicación de la Federación Internacional de Diabetes, ellos hicieron una proyección de la cantidad de personas que actualmente padecen de diabetes y de aquí al 2045, cómo puede crecer esa cantidad de pacientes. Y amiga, de verdad que los números son alarmantes. Sí. Fíjate que, por ejemplo, actualmente, o bueno, cuando hicieron el estudio que fue en el 2017, se contabilizaron un total de 425 millones de pacientes diabéticos y se proyecta que de aquí al 2045 estos pacientes que van en un rango entre 20 y 79 años de edad puede aumentar hasta 629 millones. ¿Verdad? Terrible. Muchísima gente. Eso. Y en Latinoamérica ese incremento puede llegar hasta el 62%, ya que puede variar de 26 millones, que es lo que se tiene actualmente, a 42 millones. Es algo delicado y bueno, a tomar en cuenta, ¿no? Bien, bien, es una enfermedad que progresivamente va en incremento. Eh, y bueno, a nivel de salud pública también tiene una importancia y un gasto en toda esa maquinaria de salud pública a nivel mundial bien, bien importante. Sobre todo por eso, es verdad. Mira, pero entonces si vamos a hablar un poquito de cada uno de los tipos de diabetes, ¿cuáles Sí, serían estos? bueno, conocemos los tres principales tipos de diabetes. Es la diabetes tipo 1, que la característica distintiva va a ser la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas y esto va a ocasionar una deficiencia absoluta de la insulina y la tendencia a la cetoacidosis. La cetoacidosis es cuando hay una falla en la regulación y de la producción de estos cuerpos cetónicos que lleva a la acumulación de estos ácidos que van a producir una disminución del pH en la sangre. Y esto va a ser más frecuente en estos pacientes con diabetes tipo 1, en donde el hígado va a realizar lipólisis y proteólisis en respuesta a la falta de sustrato para una respiración aeróbica. Entonces, esto es lo que se conoce como el aliento cetónico a manzanas descompuestas, que es bien característico de pacientes diabéticos. ¿Okay? Específicamente si el paciente está
menos controlado, ¿ok? O si está mal controlado. El siguiente tipo va a ser la diabetes tipo 2, que es la forma más común y que con frecuencia se va a asociar a la obesidad, a un incremento de esa grasa visceral. Muy raramente va a ocurrir una cetoacidosis en el tipo 2 y la tipo 2 se va a producir por un defecto o una resistencia predominante a la insulina y que se puede acompañar con una deficiencia de la insulina también. Entonces, resistencia a la insulina o deficiencia hasta que ya hay un defecto progresivo en la secreción de la hormona. El tercer tipo va a ser la diabetes gestacional, que es la que se produce durante el embarazo. Va a haber una intolerancia a la glucosa y bueno, va a estar una glicemia elevada en las embarazadas. Otra clasificación que llaman otro tipo específico de diabetes en muchas literaturas es las inducidas por medicamentos o diabetes por defectos genéticos. Eso. Pero entonces principalmente son 3 tipos de diabetes, ¿no? Exactamente. Las más conocidas y las más comunes que vamos a ver en todas partes. Eso. Entonces, puntualizando un poquito, la diabetes tipo 1, el cuerpo no va a producir suficiente insulina. Son esos pacientes que son pues insulinodependientes. En la diabetes tipo 2, el cuerpo produce insulina, pero no lo utiliza eficientemente. Entonces, puede empezar como una resistencia a la insulina. Exacto. Y la diabetes gestacional, que bueno, puede ser entonces una condición temporal en el embarazo o durante el embarazo. Exactamente. ¿Qué consecuencias puede provocar la diabetes? Bueno, varios detalles importantes porque no solamente pues, va a afectar puntualmente, decir, un paciente diabético, sino cómo puede repercutir en el resto de sistemas o del organismo, pues los distintos órganos que puedan complicarse. Por ejemplo, el paciente puede sufrir de un accidente cerebrovascular, el paciente puede sufrir de ceguera, se puede complicar con un infarto al corazón, puede tener falla renal e incluso, que quizás, bueno, lamentablemente es lo más común, puede sufrir de amputaciones, ¿no? Por la falla en el riego sanguíneo. Correcto. Esos pacientes mal controlados que se van creando las úlceras en el miembro inferior, en el pie, en los dedos del pie, y poco a poco y progresivamente van perdiendo partes o sea, dedos y hasta pie o en la pierna. Eso. Y como todas estas complicaciones pueden acelerar o pueden hacer que lamentablemente se produzca una muerte prematura de un paciente diabético. Exactamente. Tristemente también. Un poco sobre los síntomas de la diabetes, que es bien interesante repasar esto, es que la tipo 1, lo más frecuente son las que llamamos las 3P, la polidipsia, polifagia y la poliuria. Que Es una también, regla mnemotécnica, ¿te sí, acuerdas? 3P, las 3P. Polidipsia, polifagia y poliuria, que es polidipsia, que es sed, necesidad de tomar líquido, la polifagia, necesidad de comer o el hambre continua, y la poliuria, cuando la necesidad de orinar constantemente o miccionar. Entonces, esto también puede ir acompañado con otros síntomas como son la pérdida de peso, irritabilidad, mareos, fatiga. Recuerden, esto es característico de diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 2, por lo general, no va a tener estas 3P, esta tríada de P. Puede presentarse, recordemos, la biología no es 100% exacta en todos los pacientes. Y por lo general, el paciente con diabetes tipo 2 puede presentar obesidad, puede presentar con prurito, con neuropatías periféricas,
con daños microvasculares, visión borrosa, perdón. Y súper importante recordar infecciones oportunistas, como las que se producen por la cándida, por ejemplo, que es bien, bien interesante en ese campo de la medicina bucal. Y también con la curación de las heridas, que es retardada. Siempre recordar estas cosas, ¿ok? No quiere decir que los pacientes con diabetes tipo 1 no van a presentar también enfermedad oportunista y curación de las heridas retrasadas, sino que es más frecuente en un paciente de tipo 2, que probablemente ni siquiera sepa que sea diabético, porque los tipo 1 por lo general desde jóvenes se les diagnostica y tienen un régimen bien ya establecido de insulina, ¿no? Y de su medicación. Desde niños, incluso hay niños, exacto, que desde pequeñitos, bueno, pues nada, aprenden a inyectarse, a aplicarse su insulina, es verdad, es así. Pero Entonces, y con respecto a la tipo 2, con respecto a la tipo 2, hay ciertos factores de riesgo. Porque si bien es cierto que hay algunos síntomas específicos pues, de la tipo 1 y de la tipo 2, hay unos factores que pueden hacer que un paciente sea más susceptible de sufrir de la diabetes tipo 2, ya sea factores no modificables o factores modificables. Dentro de los factores no modificables, pues obviamente va a estar los antecedentes familiares, si hay en la familia padres, abuelos, etcétera, que hayan sufrido de diabetes previamente. Si el paciente tiene una edad superior a los 45 años, o si la paciente en este caso pues tuvo un historial de diabetes gestacional, es más propensa luego entonces a sufrir de diabetes tipo 2. Y correcto. dentro de los factores modificables, o sea, los factores que, oye, que hay que tomar en cuenta y que se pueden, pues de alguna manera prevenir, está el sedentarismo, es decir, la ausencia de actividad física, está ese aumento de grasa corporal o aumento de peso, está el aumento de la presión arterial y tener valores elevados de colesterol. Entonces, estos son los factores que hay que cuidar y que hay que tomar en cuenta para evitar caer en una diabetes tipo 2. Exacto, y muchos de estos factores son cosas del día a día, ¿no? La dieta, la actividad física, que son también recomendaciones que dan los médicos. No solo es la parte de medicamentos, sino ya un estilo de vida más saludable para tener un cuerpo más saludable y evitar y prevenir enfermedades. Ahora vamos a explicar un poquito sobre cómo llegamos a un diagnóstico de diabetes y las últimas, digamos, la literatura, lo último que nos menciona es que para el diagnóstico de diabetes necesitamos cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, están los 3 exámenes más importantes para diagnosticar la enfermedad, que es la glucosa en plasma en ayunas, está la curva de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Últimamente se le está dando muchísima importancia a la hemoglobina glicosilada ya desde hace varios años. Entonces, cuando la hemoglobina glicosilada está igual o por encima de 6,5%, ya entonces ahí hablamos de un diagnóstico de diabetes, ¿ok? Y cuando está entre 5,7 a 6,4%, llamamos prediabetes. Eso es un término que acá en los Estados Unidos se utiliza. En muchos países latinoamericanos no se utiliza, ¿verdad, amiga? Sí, es verdad. De hecho, bueno, recordamos que cuando hicimos nuestro posgrado de cirugía bucal en Venezuela, pues nos comentaron o en la literatura nos refirieron que ya no se mencionaba de manera pues cotidiana el término de prediabético o decir este paciente tiene prediabetes, pues que no se utilizaba. Pero sin embargo me dices que allá en Estados Unidos sí se utiliza, ¿no? Acá todavía utilizamos ese término, eh, que es a partir de 5,7 con la glicosilada, y ya bueno, cuando es menos de eso,
es un paciente que está normal la glicemia, pero se da ese término como para hacer una alerta, ¿no? Para que el paciente esté alertado de que debe modificar su estilo de vida para no llegar a un diagnóstico de diabetes. Ya. Eso, claro. Ahora, con respecto a la glucosa en plasma en ayunas, cuando es mayor o igual a 126 miligramos decilitros, ya hablamos de diabetes, de 100 a 125, acá lo llamamos prediabetes, y una glucosa de menos de 100 es normal. Y la curva de la tolerancia a la glucosa oral, cuando va a estar más o igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitros, es diabetes. Un paciente normal es menos de 100, menor o igual a 139 miligramos decilitros. Entonces, y ese rango intermedio de 140 a 199, prediabético, pero siempre revisen lo que en sus países el Ministerio de Salud y las instituciones médicas, los lineamientos que dan acerca de las enfermedades y los diagnósticos, las pruebas diagnósticas. ¿Ok? Sí, muy importante, es así. ¿Quieres hablar de los medicamentos un poco? Vamos a mencionar sobre las medicinas más comúnmente utilizadas para tratar la diabetes. Por ejemplo, entre los medicamentos más comunes sabemos que, para hacer la aclaratoria previamente, que esto puede variar según cada país, según el país en el que se encuentren, los nombres, bueno, comerciales pues pueden cambiar, pero pues los nombres o el compuesto genérico suele ser el mismo. En el caso de la metformina, que muchas veces se consigue bajo el nombre de glucofage, tenemos el glucotrol, que se conoce como el glipside, Januvia, que se conoce como sitagliptin, el Hanumet, que se conoce como glucofage más sitagliptin, esta unión, esta mezcla, el Victoza, que puede conocerse como liraglutide y es inyectable, y esto en el caso de estos medicamentos que son por vía oral. Y para los medicamentos, bueno, y el Victoza inyectable, pero para la insulina tenemos diferentes nombres también. Por ejemplo, el Lantus o el Levemir va a ser de acción prolongada, mientras que el Humalog y el Novolog va a ser de acción rápida. Y cuando se habla del Humulin o del Novolin, estamos hablando de insulina de acción corta. Exacto. También recordemos que de acuerdo, o sea, en cada país esto tiene diferentes nombres, pero estos son bien, bien comunes, bien internacionales. Sí, puede haber más, exacto. Lo que puede haber es, exacto, como que ampliar o tener una mayor variedad, pero por lo general estos suelen estar. Estos son Y los la más comunes. explicación, eso, me También está hay adelantando. muchos más. Ya me está adelantando, amiga, las complicaciones. Háblanos de las complicaciones. Las complicaciones. Bueno, un paciente diabético, ¿qué complicaciones va a tener? A nivel general, retinopatías, va a tener neuropatías, muy, muy conocidos, neuropatías diabéticas, nefropatías, los riñones van a verse alterados también por estas deficiencias metabólicas crónicas a la que está sometido un paciente diabético, especialmente los que no están controlados. Problemas vasculares, que ya también mencionamos, recordemos el pie diabético, recordemos pérdida en la visión y de interés para nosotros también, los pacientes son más propensos a procesos infecciosos, a infecciones más graves y también a una curación más lenta de las heridas. Y bueno, más adelante que les vamos a mencionar que hay una asociación directa de la diabetes y la periodontitis, ¿ok? De hecho, se dice que de 1 en 5 casos de pérdida dentaria está asociada a la diabetes. Y esto es por problemas periodontales, obviamente. O sea que es bastante la frecuencia de pacientes diabéticos que a su vez pues tienen periodontitis. Exacto. Y adicionalmente se pueden tener gingivitis o periodontitis. Pues
Pueden tener disfunciones de las glándulas salivales, como por ejemplo la serostomía, que va a ser caracterizado por esa disminución del flujo salival. Va a haber un retraso en la cicatrización de las heridas y va a haber un aumento en el riesgo de las infecciones. Va a haber enfermedades de las mucosas bucal y otras infecciones orales, como el caso, por ejemplo, del líquen plano, el caso de las candidiasis recurrentes o de la estomatitis aftosa. Puede haber disgeusia, que son desórdenes del gusto, de la percepción del gusto, o también otros desórdenes neurosensoriales. Hay un gran porcentaje de pacientes diabéticos que tienen caries dental y se ha estudiado pues como que esta asociación, ¿no? Quizás no es muy específica, pero sí se ha identificado que existe cierta asociación entre pacientes diabéticos y caries dental. Hay como todavía esa controversia de si está realmente asociada o no. Eh, Recuerden que eso es una de las cosas más difíciles de estudiar, que es causa y asociación. Y bueno, se necesitan obviamente mucho más estudios para, para poder aseverar y decir, como en el caso de la periodontitis, no, sí, la caries también está asociada y es estadísticamente significativo, ¿no? Sí, es así. Tenemos unos artículos, ¿no? Que les vamos a dejar también en la sección de descargas, como siempre. No olviden chequearla. Siempre pueden chequear la sección de descargas en la página web de campusodontológico.com, porque ahí estamos montando los artículos de los que hablamos en los podcasts. Ahí les vamos a estar colocando un artículo sobre lo que mencionaste antes de lesiones de la mucosa, como es, por ejemplo, el líquen plano. Ahora se habla de una asociación de líquen plano con la diabetes, y esto es un artículo de la Universidad de Murcia, en donde evaluaron, si no me equivoco, 55 pacientes diabéticos, y ellos observaron una prevalencia de 9,1% en líquen plano. Entonces, estos pacientes son más propensos a esta patología. Ahora, otro artículo que vamos a estar compartiendo, y es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, que es este tema de la periodontitis y la diabetes, que tienen una relación bidireccional. Y a pesar de que yo no soy periodoncista, siempre, bueno, lo más importante para mí es la educación a los pacientes, ¿no? Entonces, siempre hay que informarles que una diabetes que no está controlada va a aumentar la progresión de la enfermedad periodontal, y que a su vez los pacientes que tienen enfermedad periodontal tienen un peor control de glicemia. Entonces, por esto se dice que es bidireccional. Están como retroalimentándose las dos cosas, periodontitis y diabetes. ¿Por qué se habla de esto? Porque cuando se le realiza tratamientos periodontal a los pacientes, entonces mejora su control glicémico. Recordemos que la diabetes promueve la periodontitis a través de una respuesta inflamatoria exagerada, por liberación de sustancias proinflamatorias como las citoquinas, la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, y esto va a ir afectando a la microflora periodontal. Entonces, eso siempre, los procesos inflamatorios que están sucediendo ahí van a afectar a nivel sistémico, y por lo tanto van a producir esos aumentos en la glicemia en los pacientes no controlados. Ya ves que me inspira todo esto de... Claro, es que está súper interesante, está muy, muy interesante el tema, es así. Y bueno, otra cosa que les quería mencionar, que acá en los Estados Unidos, en las reservas de nativos indígenas, se han hecho muchos estudios sobre diabetes y periodontitis, porque ellos son bien propensos a la diabetes. Entonces,
En estos estudios, bueno, obviamente han comprobado esta correlación de diabetes y periodontitis, pero también muy interesantemente han hablado sobre que los pacientes con periodontitis severa tienen un mayor riesgo para morir por enfermedades cardíacas o por enfermedades renales. Mucho más que un paciente que no tiene periodontitis o con una periodontitis moderada. ¿Qué tal? ¿Qué te parece todo esto? Eso me parece muy interesante lo que te decía y que cómo, pues en esta población, ¿no? De indígenas americanos, cómo consiguieron esta asociación y la están investigando y Sí, cómo siguen haciendo estudios actualmente sobre esto, pues nos da a entender que realmente es un tema que tiene un alcance muy grande. sí, Y ahí se ve en esas cifras de pacientes que hay a nivel mundial. claro, claro. Si llevan años estudiando esto en las poblaciones indígenas nativas. Eh, bueno, ya viste cómo me emociona hablar sobre las citoquinas y la Esa es tu parte favorita, amiga, sí. Yo ahí dije, bueno, nada, esta es la parte de mala, tal cual. inmunología, patología. Total, total. Es Ah, así. cuéntanos esa evaluación del paciente un poco, vamos ya a la parte clínica. ¿Y qué pasa cuando nos llega un paciente que ya sabemos que sufre de diabetes? ¿Qué debemos evaluarle? ¿Qué se debe hacer en el examen clínico? Bueno, primero hacer una evaluación completa a nivel bucal, ser muy exhaustivo. Se supone que ya hicimos pues una previa historia clínica bien exhaustiva también, una buena anamnesis, ¿no? Entonces, en el examen clínico pues vamos a evaluar toda el área periodontal, empezando por un adecuado sondaje, verificar si hay esa pérdida de inserción, esa medida que debe existir a nivel periodontal, pues revisar, ¿no? Qué tanta presencia tiene de placa, si hay o no hay inflamación gingival. Hay que hacer una adecuada evaluación radiográfica, por supuesto, verificar esos niveles de pérdida ósea, que es lo que nos va a indicar también esa presencia de periodontitis. Y siempre, siempre entonces para determinar la presencia de periodontitis, además de todos los signos clínicos que ya sabemos, debemos complementarlo con un estudio radiográfico. Adicionalmente, hacer una completa evaluación buscando lesiones bucales. Si ya sabemos que el paciente es diabético, pues tenemos que ir con lupa prácticamente y revisar muy bien en busca, por ejemplo, de líquen plano, de estomatitis aftosa o pues de lesiones que nos puedan sugerir que el paciente presenta estas patologías. Debemos ser capaces también de identificar la presencia de signos y síntomas de infecciones oportunistas, como lo estabas comentando, por ejemplo, de la candidiasis oral, ¿no? Ah, Y que es muy común también. Se debe evaluar mediante, pues, pasar algún instrumento, alguna paleta o algo sobre las glándulas salivales, ese flujo salival para verificar si está disminuido o no. correcto. Se debe medir también si hay alguna alteración en la percepción del gusto, si hay algún signo o síntoma también que nos puedan determinar que el paciente presenta el síndrome de boca ardiente, que también es algo bastante común en estos pacientes, y la presencia de caries, tanto a nivel coronal como a nivel radicular. O sea, la caries de cemento es una caries también que suele presentarse en pacientes, pues obviamente, que tienen defectos periodontales y puede asociarse a los pacientes diabéticos. Correcto, correcto. Y ahora una pregunta importante que es los valores, cómo nosotros vamos a saber o este paciente sí lo vamos a poder atender o este paciente no. Y que, Exacto, que cuando un paciente o sea, lo comentaste obviamente para el diagnóstico de la diabetes, pero un paciente se va a hacer un procedimiento, ¿qué exámenes de laboratorio debe llevar? ok. Em, Obviamente un procedimiento odontológico general, restauraciones, coronas, etcétera, no solicitamos exámenes de laboratorio, ¿no? Pero cuando vamos a hacer ya procedimientos quirúrgicos, entonces sí debemos conocer que el paciente tenga un valor de glicemia en ayunas menor a 140 miligramos sobre decilitro. Eso es un paciente que está controlado.
un diabético controlado. Eso es bajo los nuevos lineamientos. Y si el paciente conoce su hemoglobina glicosilada, pues perfecto. Creo que es un examen un poco que está menos, digamos, disponible o tal vez más costoso, sobre todo en nuestro país, que hay tantas dificultades para los exámenes, ¿no? Pero si lo tiene, muy bien. La hemoglobina glicosilada menos de 6,5% es un paciente que está controlado. Entonces, estos pacientes, siempre los pacientes diabéticos traten de atenderlo en las mañanas, citas en la mañana. Lo más importante es decirle que desayunen y que tomen los medicamentos. Un paciente diabético que tome el medicamento o se inyecta insulina, pero no come, y después realizamos algún procedimiento quirúrgico específicamente, el paciente va a pasar un tiempo más prolongado sin comer, entonces puede estar en un riesgo de una hipoglicemia que les vamos a hablar más adelante. Un paciente diabético tenemos también que manejar la ansiedad, porque más adelante también les mencionamos un poco de eso, y el tratamiento de las infecciones, ¿ok? Otra cosa es el manejo del dolor, porque el estrés agudo que produce el dolor va a subir la adrenalina, que a su vez disminuye la secreción de la insulina y la eliminación de los glucocorticoides. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a subir la glucosa, al igual que los procesos infecciosos que también elevan los valores de glicemia. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros pacientes están en valores de glicemia de 140 a 200 miligramos decilitros, amiga? Bueno, esto es lo que se considera, por lo menos acá, en riesgo medio. Entonces, eso ya queda como a juicio del clínico, pero siempre debemos consultar con el médico. Obviamente, procedimientos restaurativos, sí, podemos realizarlos. Y Ajá. otra cosa, porque tú lo mencionaste, tú dijiste que, por supuesto, que si era restaurador algo se podía realizar y que si era quirúrgico, no. Pero también incluso si es un paciente con enfermedad periodontal y le vas a hacer una traqueotomía o algo y hay un riesgo de sangrado, pues también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Para acotarlo allí también, por si acaso, para, bueno, todos los periodoncistas y todos los que nos están escuchando. Buena esa acotación. Sí, por supuesto, procedimientos quirúrgicos y periodontales también. Estábamos hablando que debemos consultar con el médico en estos pacientes donde el control no es, digamos, no están tan eficientemente controlados. Y bueno, ya ahí también hacer una evaluación del caso individualmente, ¿no? Sobre todo si hay procesos infecciosos involucrados. Y un paciente que donde la hemoglobina glicosilada esté más de 8,5% o la glicemia más de 200 miligramos decilitros, entonces un paciente que está mal controlado va a haber un riesgo alto de complicaciones. Ahí tenemos que contactar con el médico tratante. Necesitamos también verlos en la mañana. Podemos realizar procedimientos simples, ¿ok? No vamos a negarles la atención, pero tenemos que educarlos sobre los riesgos de una glicemia elevada. Los procedimientos deberíamos hacerlo en ambientes controlados y procedimientos quirúrgicos preferiblemente hay que posponerlos hasta que la glicemia esté en un nivel aceptable. Ahora lo que pasa acá es lo que les estaba hablando un poco del juicio profesional y el juicio clínico. Muchas veces estos pacientes vienen con 200 de glicemia, pero tienen una infección terrible y ya empezaron antibióticos. Entonces, yo decido en ese momento si realizo la extracción, porque sé que al realizar la extracción elimino el proceso infeccioso y eso va a disminuir la glicemia. ¿Ok? Pero eso siempre con mucho cuidado, siempre consulten con el médico y ya por supuesto, mientras más experiencia clínica tienen,
esto es para nuestros estudiantes y recién graduados, tampoco vayan a inventar, ¿ok? Mientras más experiencia clínica uno tiene, uno sabe y es más rápido al analizar la situación, el caso y tomando la decisión. Si se hace o no, mira, el riesgo va a ser muy, muy grave, ¿ok? Ahora, ¿por qué las citas en la mañana, amiga? Eso, que se preguntarán por qué a un paciente diabético citarlo preferiblemente en la mañana. Bueno, porque hay una relación con respecto al cortisol. En las mañanas, el cortisol endógeno va a estar elevado y esto va a hacer que aumente el azúcar disponible en sangre. Y a su vez, entonces, el riesgo de hipoglicemia va a ser menor. Entonces, por este motivo, por el hecho de que el cortisol va a estar elevado y que va a hacer que disminuya la concentración de azúcar en sangre, es que es preferible que citemos a pacientes diabéticos por la mañana. Exacto. De igual forma, verificar que si se está planificando un procedimiento donde se sabe que el paciente va a modificar sus hábitos alimenticios, es decir, que no va a comer normalmente, entonces se debe contactar al médico tratante para ajustar la dosis del medicamento. No sé, que se le vayan a sacar las cordales, por ejemplo, y entonces el paciente va a estar con dieta blanda, dieta líquida y blanda en los primeros días, entonces va a cambiar su esquema de alimentación. Bueno, entonces en estos casos mejor consultarlo también con el médico tratante, ¿cierto? Por si acaso hay que mandar algún suplemento alimenticio, etcétera. Sí. Todos aquellos pacientes que estén controlados, pues no van a representar un problema mayor, va a ser algo, pues, evidentemente controlado. Y para los procedimientos quirúrgicos siempre se debe guiar entonces a los pacientes en cuanto al consumo de alimentos. Ellos suelen ser muy delicados también con eso, ¿no? Y suelen decirnos, bueno, pero ¿qué se puede comer? ¿Qué puedo comer? Yo tengo esta dieta, yo sigo esta alimentación. Entonces, ayudarles y guiarles un poquito, siempre apoyándonos en el médico tratante. Claro, una anécdota graciosa con eso es que, ¿saben? Cuando uno realiza extracciones, uno le indica a los pacientes, puedes comer helado, puedes comer gelatinas, puedes comer, puedes tomar jugos. Mucho cuidado con eso en el paciente diabético, porque por lo general al paciente diabético le gusta el azúcar, ¿no? Ujú. Nosotros le decimos, come helado o Bueno, no, no a está menos que sea sin azúcar, pero bueno, claro, hay que ver qué puede comer y qué no, que no vaya a más bien empeorarle su condición, ¿no? Por exactamente. supuesto. Porque es eso, hay muchos que son muy cuidadosos, pero hay otros que más bien se portan un poquito mal, entonces, Ajá, hay que estar pilas por ahí. sí, Hay sí, unos que les gusta el pastel con todo, el pastel con azúcar y con todo lo que se pueda, es verdad. exacto, exacto. Bueno, ¿y cuál es la relación entonces entre un paciente diabético y la colocación de implantes dentales? Bueno, no está contraindicado de forma absoluta, ¿no? No es que nosotros tenemos un paciente diabético y le vamos a decir, no, tú no te puedes poner implantes dentales. No es algo tan así. Hay que evaluar, pues, obviamente, toda la serie de detalles. Siempre saber que si hay un paciente diabético que no está controlado, pues es muy común que tenga complicaciones o que tenga comorbilidades. Y de esta manera es que el paciente se hace no elegible para un tratamiento de implantes dentales. Por esa razón, porque esté no controlado o porque tenga pues otros factores asociados que empeoren su condición sistémica. Adicionalmente, hay que saber que si un paciente es diabético y pues tiene una higiene bucal deficiente, es un paciente fumador o tiene pues historial de periodontitis, esto va a empeorar el pronóstico de los implantes dentales. Es más, en cualquier paciente, pero en un paciente diabético pues va a ser peor, ¿no? Entonces, tomarlo también en cuenta. Correcto. Siempre la prevención de la infección. Esto debe ser de lo más importante, ¿no? En estos casos. Incluso se ha determinado por distintos estudios que los enjuagues con clorhexidina pueden disminuir la tasa de fracaso de los implantes dentales en pacientes con diabetes tipo 2. Y puede disminuir esta tasa de 13.5 a un 4.4%. O sea que es importante, pues, indicarle estos enjuagues con clorhexidina previo al procedimiento, por ejemplo, de colocación de implantes dentales. Y también detalles de antibiótico-terapia profiláctica, ¿no? O preventiva, ya que esto también pues, va a disminuir la tasa de fracasos en este tipo de pacientes, Correcto. ¿no? Tomar ahí esos detalles en cuenta.
recordar o tomar en cuenta que aquellos pacientes que son tratados con insulina o con los medicamentos que conversamos al inicio, las sulfonilurias, esa palabra es un poquito complicada, cuando los médicos, pues obviamente deben tomar en cuenta si hay necesidad de a lo mejor de hacer un cambio en la dosis o un cambio específico, pues para reducir precisamente ese riesgo de hipoglicemia intraoperatoria, específicamente en pacientes que son tratados con insulina o con las sulfonilurias, que eran las, si mal no recuerdo, septaglicide. Como la glipicide. Glipicide, exactamente, tal cual. Tomarlo en cuenta también, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, amiga? ¿Qué que podemos vamos a hablar? conversar era sobre los salicilatos, la aspirina, que muchos estudios dicen que no deberíamos indicar aspirina, sobre todo en estos pacientes que están tratados con las sulfonilurias, Ajá. porque entonces hay ahí una competencia sobre, o sea, ¿qué produce? Que va a aumentar los niveles de insulina. Entonces, el paciente puede estar en una hipoglicemia que vamos a hablar ahora, que es Eso. la Ajá. situación más, digamos, peligrosa en estos pacientes con diabetes. Eh, esta hipoglicemia es cuando bajan los niveles de azúcar y por lo general menos de 70 miligramos decilitros la glicemia y el paciente que va a experimentar, el paciente va a tener cambios de humor, va a tener incoherencia, taquicardia, va a sudar, bien importante ese detalle, va a sudar, va a tener hambre, sed, hipotensión, hipotermia, incluso esto puede terminar en coma y la muerte. Bien importante recordar que esta es una emergencia que hay que atenderla, primero identificarla y atenderla rápidamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debemos Eso, ¿cómo se trata la hipoglicemia? ¿Cómo se debe tratar? suspender el tratamiento, ¿ok? Inmediatamente. Verificar la vía aérea, súper importante la vía aérea. Después debemos administrar 15 gramos de un carbohidrato de acción rápida, como un jugo, medio vaso de jugo, de frutas o una bebida carbonatada con azúcar o 3 o 4 tabletas de glucosa si las tenemos disponibles. Monitorear la glucosa después de haber administrado esto y si es necesario administrar un poco más. En este caso es preferible que el paciente tenga el azúcar elevada a que tenga el azúcar muy baja, Y si el paciente no puede tragar o el paciente está inconsciente, porque el paciente puede perder la conciencia, entonces debemos solicitar asistencia médica de emergencia y administrar a este paciente, debemos tenerlo también en el carrito de emergencia, 1 miligramo de glucagon intramuscular o subcutáneo. Entonces, esto es para las crisis de hipoglicemia. Y cuando se presenta hiperglicemia, esta no es muy frecuente que ocurra en el consultorio. El paciente va a tener sed, serostomía, la glucosa va a estar bien elevada, va a haber una resistencia a las infecciones y esto, bueno, el paciente tiene que ir a la emergencia médica y ser atendido por un médico que le pueda dar tratamiento, ¿ok? Otra cosa que, fíjate, mi pensamiento va y viene, lo de la aspirina, que muchos reportes de literatura dicen que el paciente diabético preferiblemente medicarlo con paracetamol. Ah, ¿verdad que sí? Algo de la literatura lo menciona, ¿no? Hay como esa controversia.
Bueno, yo, digamos, evalúo caso individual, veo Claro. qué otras comorbilidades tiene mi paciente, si hay algún problema renal, si hay alguna medicación antiplaquetaria o un anticoagulante. Obviamente, entonces no mandamos AINES o aspirina, ¿ok? Pero eso les quería, antes que se me olvide. Sí, no, perfecto. ¿Cuál- Recordar eso, tal cual. ¿Cuáles son ahora? Puntualízanos los puntos a recordar. Te puntualizo los puntos, amiga. Vamos a puntualizar los puntos Puntualiza los para que nos puntos. acordemos cada punto que hay que puntualizar. Sí. Mira, primero, obviamente, historia clínica, que es la base de todo. Una adecuada evaluación, una adecuada historia clínica, una adecuada anamnesis. Desde que el paciente se sienta, estar muy pendiente de todo y cada uno de los detalles para, pues, llegar a un adecuado diagnóstico. Una vez que ya identificamos que el paciente es diabético y saber que se le va a atender, pues verificar que se haya tomado sus medicamentos. No es necesario que suspenda sus medicamentos. Hay pacientes que a veces llegan y dicen, hoy no me tomé los medicamentos porque me van a hacer la extracción. No, pero ¿por qué? Hoy no comí. No, pero no le dijimos que estuviesen ayunas. Entonces, verificar eso, que se haya tomado sus medicamentos y que haya comido. Siempre recordar, como lo mencionaste tú anteriormente, que la hipoglicemia va a ser más frecuente que la hiperglicemia en la visita odontológica. Chequear, pues en la medida de lo posible, los niveles de glucosa si se van a hacer procedimientos quirúrgicos, es decir, contar con un glucómetro en el consultorio y poder hacer esa verificación ahí al momento. Saber que los pacientes pues pueden estar obviamente nerviosos, angustiados, estresados, entonces hacer ese adecuado manejo de la ansiedad y del estrés, porque pues esto va a aumentar la adrenalina que incrementa la glucosa en plasma antagonizando con la insulina. Entonces, tratar de que el paciente esté lo más tranquilo y relajado posible. Considerar en aquellos casos en que así sea necesario la profilaxis antibiótica para aquellos procedimientos quirúrgicos donde la insulina no se encuentre en un nivel óptimo. Todo esto pues previo chequeo de los exámenes de laboratorio y con la interconsulta del médico tratante. Siempre que hay una infección, pues prescribir antibióticos, ¿no? Evidentemente, el manejo de las infecciones orofaciales en pacientes diabéticos debe ser agresivo. Sabemos las complicaciones a las cuales puede llegar un paciente diabético. Entonces, pues no se debe tener miedo a los antibióticos. Lo que hay que hacer es saber prescribir cada uno de los medicamentos necesarios. Siempre hacer comunicación con el médico tratante, pero más aún si el procedimiento que se va a realizar es largo, ya que se puede necesitar un ajuste en la dosis de los medicamentos. Ahí con eso, sobre todo, recordemos pacientes que van a tener sedación, que son pacientes que no pueden comer, o anestesia general, que ya es otro tema. Pero eso siempre es en coordinación con el médico para que puedan ajustar las dosis y también se pueda tener esa charla acerca de la comida que pueden y la restricción alimentaria, el tiempo que va a estar el paciente sin comer. Eso es importante tenerlo en consideración. Y la educación del paciente, ¿no? Siempre educarlo, siempre que el paciente pues conozca cuáles son los riesgos, sobre todo periodontales, que puede sufrir precisamente por el hecho de ser diabético. Entonces, que debe ser más cuidadoso todavía, que debe mantenerse en control periodontal. Incluso se recomiendan limpiezas o tractectomías de mantenimiento cada 4 meses, es decir, una frecuencia mayor a la que sería un paciente sano. Tener mucho cuidado también en pacientes que adicionalmente tengan problemas renales. Recordemos que los pacientes diabéticos se complican en la medida que tengan comorbilidades. Entonces, si aparte un paciente tiene problemas renales, pues lo que estabas comentando de darle una bebida azucarada o darle un jugo o algo, pues tener cuidado de, por ejemplo, no dar una bebida como un jugo de naranja, ya que esto contiene mucho sodio y más bien pues le puede complicar su problema renal. Exacto. Siempre desarrollar un adecuado criterio clínico, que lo estabas comentando también, a medida que se atienda a cada vez más pacientes, obviamente estudiando, repasando, leyendo, buscando material actualizado, pues nos mantenemos con un criterio clínico adecuado y pues estar muy pendiente de todos estos detalles. Exacto. Tomar en cuenta
que si la glicemia está por encima de 200 miligramos decilitros, pero que la infección es muy grave, bueno, se puede determinar hacer la extracción que esté causando, de ese diente que esté causando la infección. Siempre previa interconsulta con el médico tratante. Entonces ahí es donde va a jugar también un papel importante nuestro certero juicio clínico, ¿verdad? Correcto. Eso se va adquiriendo poco a poco, ¿no? Con un poco de experiencia. Y todos los días también aprendemos algo nuevo, ¿no? Claro. Por Entonces, eso, que no solamente, o sea, en el día a día de atender pacientes, sino escuchando podcasts, estudiando, repasando, leyendo artículos, leyendo literatura actualizada, pues todo esto nos va a ayudar a mejorar en nuestra práctica diaria. recordemos entonces que la cavidad bucal no está aislada del resto del cuerpo humano y que conocer todas las condiciones sistémicas y los factores de predisposición de los pacientes nos va a llevar a una evaluación apropiada y a un tratamiento exitoso. Entonces, bueno, ya finalizamos. Recuerden que nos pueden oír en el Spotify, en el Apple Podcast, va a estar subido en YouTube. Denle like, suscríbanse, comenten. Queremos leerlos, saber qué les parece. Queremos saber qué otros temas les gustaría que hiciéramos. Y visiten la página www.campusodontológico.com, donde estamos siempre subiendo artículos interesantes, información sobre cursos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar. Gracias, amiga. Gracias a mí. Nos vemos en un próximo podcast de Campus Odontológico. Bye, bye. Chao. Chao.